Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades, lo que concierne en la asignatura de literatura. Hoy hablaremos sobre la generación del 50. Jóvenes. La generación del 50 se desarrolla en un contexto, ¿no? En donde la migración, ¿no?, provinciana hacia Lima, ¿no?, en donde demográficamente Lima crece, ¿no?, por los cuatro conos. La agricultura de zonas andinas es abandonada, es olvidado por el gobierno central. El campesino que sobrevivía de su producción, de su agricultura, ya no sabe qué hacer. Entonces, hay un abandono total en cuanto se refiere a la agricultura. Entonces, ¿qué va a hacer? La única solución de la gente de zonas andinas es migrar a Lima en busca, ¿no?, situaciones mejores. A raíz de eso, Lima crece, ¿no? Se crean las barriadas, los asentamientos humanos, los cerros se llenan. Y como consecuencia de ello, Lima crece. Aparecen los tugurios, las barriadas. En ese contexto se desarrolla este movimiento literario, la generación del 50. Surge en un contexto de migración y modernización, entendiendo la primera situación como consecuencia de la crisis en que entra la agricultura andina. La población del campo empobrece y emigra a la ciudad en busca de mejores oportunidades. La segunda situación contextual nace como decadencia de la agricultura durante el gobierno de General Odría, quien inicia construcciones, ¿no?, unidades escolares, hospitales, grandes masas de inmigrantes provincianos que causó una explosión demográfica, sobrepobló los callejones, las quintas, para rebasar la ciudad, dando origen a las primeras barriadas o asentamientos humanos. La segunda situación contextual sucediendo a la literatura indigenista. Principal problema, migraciones campesinas, lo que provoca crecimiento y vertiginoso y desordenado de la ciudad. Características. Presentan una marcada influencia de Vallejo, Neruda y varios de los españoles de generación del 70. El escenario foco de la narración es la ciudad, esa ciudad que crece, esa ciudad en donde la migración andina va a sobrepoblar. Enfatiza el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas. Estudia los problemas de la clase media. El personaje principal es el migrante provinciano. La poesía en su mayoría es de corte social, es decir, son voces de protesta contra la dictadura del general Odría. Es decir, en ese entonces estaba en el poder el usurpador, el dictador general Odría. Representantes. Tenemos en la narrativa Eleodoro Vargas Vicuña con su obra Taita Cristo, Enrique Congreve Martín, Lima Hora Cero,
Carlos Eduardo Zabaleta, los Ingar. Sebastián Salazar Bonde, el fabricante de deudas. Julio Ramón Ribeiro, la palabra del mudo. Osvaldo Reynoso, los inocentes. Enrique Solari, Coyacocha. En la poesía, Alejandro Romaldo, edición extraordinaria. Washington Delgado, Un mundo divino. Blanca Valera, Canto villano. Juan Gonzalo Rosé, La luz armada. Javier Solguren, Hojas de herbolario. Son los exponentes de la generación de 50, cuyas características coinciden, ¿no? Porque, ¿no? En la mayoría de las obras enfocan, ¿no? El problema, ¿no? De los migrantes, el problema social, el problema sociológico de la ciudad. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima el 31 de agosto de 1929. Inicia su producción literaria en la época que estudiaba Derecho y Letras en la Universidad Católica del Perú. Después fue becado a España, de donde pasó a Francia para estudiar en la Sorbona. A su retorno al Perú se desempeñó como profesor en la Universidad de Huamanga. En 1959 publica su primer libro, Los gallinazos sin plumas. A partir de ese momento, la aparición de cada libro cimentará más su nombre dentro de la literatura peruana. En 1994 recibe el premio Juan Rulfo, que lo consagró en el ámbito literario internacional, y pocos meses después muere el 14 de diciembre en Lima, ¿no? Entonces, este gran escritor, cuentista, ¿no? Si hubiese estado vivo, pues ya seguramente hubieran otorgado el premio máximo, es decir, el premio Nobel. Producción literaria. En novelas, Crónica de San Gabriel, en 1960, Geniecillos Dominicales, 1965, Cambio de Guardia, 1976. En cuentos tenemos La palabra del mudo. ¿Por qué palabra del mudo? ¿No? En mayoría de sus cuentos, cuyos personajes son gente de clase baja, pobres. Entonces, palabra mudo significa, pues, que los pobres no tienen voz. Tendrán, pero no son escuchados. Cuentos de circunstancias, 1958. Las botellas y los hombres. Tres historias sublevantes. Los cautivos. El próximo mes me revelo. Silvio en Rosedal. Solo para fumadores. Son los cuentos sobresalientes, ¿no?, de este famoso escritor. Ahora vamos a ver, vamos a escuchar un resumen de su obra, uno de los cuentos que también caracteriza por ser social, ¿no?, que enfoca su temática, problemas sociales y la situación de los niños en Lima. Los gallinazos sin plumas. Resumen. Cuando dan las 6 de la mañana, toda la ciudad se levanta y comienza a hacer sus labores diarias. A esta misma hora el señor Don Santos levanta a sus dos nietos Efraín y Enrique dando un fuerte grito. Enseguida los dos muchachos se ponen de pie y se van a la acequia a lavarse la cara e inmediatamente cada uno coge una lata y se van a la calle a recolectar desechos y trastos de comida que hay en los basurales. En el camino se distraen trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras. Cuando llegan a la calle los dos hermanos se dispersan para así poder encontrar más cosas. Luego de haber recogido tomates podridos, pedazos de cebo, extrañas salsas, etc., regresan al corralón.
Al llegar a las 6 de la tarde, cuando la niebla se disuelve, toda la ciudad regresa a sus casas luego de haber concluido con sus labores diarias. En el corralón don Santos los esperaba con el café preparado. Los dos muchachos entregan a su abuelo lo que recolectaron durante el día. Y esos restos de comida se lo da a su cerdo Pascual. Cuando llegó el invierno, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable, todo le parecía poco, y el abuelo se vengaba en sus nietos haciéndolos levantar más temprano. Los dos muchachos se fueron al muladar, y en ese lugar recolectaron más comida para el cerdo Pascual. Al anochecer regresaron los dos con las latas llenas de comida. El abuelo los felicitó por su excelente trabajo y dijo que habrá que repetir esto 2 o 3 veces por semana. Un día al regresar de la calle, Efraín sintió un dolor fuerte en la planta del pie, un vidrio le había causado una herida. Al día siguiente Efraín no podía caminar muy bien, y el abuelo le dijo a Enrique que tenía que hacer el trabajo de Efraín. Cerca del mediodía Enrique regresó con los 2 cubos repletos. Se había encontrado un perro flaco y sanoso al cual le había puesto de nombre Pedro. Al ver el abuelo al perro cogió su vara y exclamó: «Una boca más en el corral». Y Enrique le dijo que no le hiciera nada al perro porque él le iba a dar su comida. A la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado. El abuelo fue a donde estaba él y le dijo que si ellos no podían seguir haciendo su trabajo, él mismo se iba a encargar de Pascual, y enseguida cogió una lata y se fue a la calle, pero luego de media hora regresó al corral porque el carro de la baja policía lo había ganado. Desde entonces comenzaron unos días afligidos. Los 3 pasaron el día encerrados en el cuarto. Efraín se revolcaba en la cama y Enrique tosía. Pero un día Enrique, cansado de los rugidos de hambre del cerdo, fue al muladar. Cuando regresó ya tenía las 2 latas llenas de comida. El abuelo no se movía y Efraín le explicó que el perro lo había mordido. Enrique salió del cuarto y comenzó a buscar al perro, pero no lo encontró. Enseguida se pudo dar cuenta de que el abuelo había matado al perro. Luego de unos segundos el abuelo se fue levantando y Enrique, muy enojado, le dio la lata con la comida y muy rápidamente se fue a donde estaba su hermano Efraín para decirle que lo mejor iba a ser que se vayan del corralón. Efraín preguntó: «¿Pero a dónde?» «No sé, al muladar, donde podamos encontrar algo para comer». «No me puedo parar», dijo Efraín. Enrique apoyó a Efraín en sus hombros y lentamente salieron del corralón. Desde entonces la ciudad ya no se cubría con una fina niebla, sino más bien cada día perecía un oscuro amanecer. Bueno, hemos escuchado un resumen de este cuento, ¿no? Los gallinazos sin plumas. Es un cuento escrito por el cuentista y novelista peruano Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Este cuento aparece en su primer libro de cuentos del mismo nombre, donde también figura en La palabra del mudo, ¿no? Que es una recopilación de cuentos escritos en 1955. Es el cuento más conocido. En este cuento, Julio Ramón Ribeiro desarrolla, ¿no?, el tema, el maltrato, la explotación infantil. A lo largo de la obra, ¿no?, literaria se puede percibir el conflicto de violencia que viven los 2 niños de Enrique y Efraín con el abusivo abuelo Don Santos. También vemos, ¿no?, como temas el abandono infantil, la injusticia social, la violencia contra los niños, ¿no? En donde Enrique y Efraín, nietos de Don Santos, pues son maltratados, explotados, viven en una situación agobiante, que pueden adquirir cualquier enfermedad, ¿no? También vemos Pascual, ¿no? Un puerco hambriento que viene a ser la representación de la sociedad de consumo del capitalismo en descomposición, ¿no? Pedro, el perro chusco y medio sarnoso que encontró Enrique en el basural,
Y esta obra pues se transcurre o desarrolla en las acciones de esta, ¿no? En la casa de Don Santos, donde se encuentra en el chiquero, donde vive el cerdo llamado Pascual, y en el muladar, donde Enrique y Efraín van a recoger comida para el hambriento chancho. Eh, Julio Ramón Rivero narra magistralmente, ¿no? Con un lenguaje sencillo, fluido, ¿no? Y que nosotros podemos fácilmente entender todo lo que dice, todo lo que sucede, ¿no es cierto? Un lenguaje sencillo, pero cargada de metáforas y de otros recursos literarios que embellecen la obra literaria, ¿no? ¿Cuál era la intención de este personaje, pues, de Julio Ramón Rivero, de escribir este cuento? ¿Cuál era la finalidad? ¿Ah? ¿No? Entonces vemos aquí, nosotros interpretamos como denuncia de la injusticia social y la explotación infantil que se da en los lugares pobres que están dentro de una ciudad opulenta, ¿no? En los años 50. Una situación agobiante más que nada para los niños, que son hasta ahora jóvenes, son explotados, a pesar que el trabajo infantil es prohibido, ¿no? Pero lamentablemente eso sucede en nuestro país. El escritor toca una temática netamente social, ¿no? Con mucha mesura, sin caer en el fatalismo. ¿Mm? Entonces, narra los hechos con gran maestría, que logra denunciar la explotación que ya hemos dicho, ¿no? Que hace el abuelo Don Santos contra sus indefensos nietos, Efraín y Enrique. ¿Qué podemos rescatar de esta obra? ¿Qué podemos rescatar del contenido de los gallinazos sin plumas? Es que la explotación contra los pobres debe terminar para que haya paz en la humanidad, ¿no? No deben haber, no se debe explotar a los niños. Nos hace ver a los niños que sufren el abuso, la explotación, sin misericordia por parte de su diabólico abuelo Don Santos. Entonces, eso es lo que nos hace ver los gallinazos sin plumas, que no debe existir. No creo que ninguno de nosotros estamos de acuerdo con esta situación de estos niños jóvenes. También les he dicho que el autor coge 2 o 3 niños para mostrarnos esta explotación, la injusticia. Pero él habla en nombre de todos los niños explotados a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel internacional. ¿Cuántos Enríquez, no? ¿Cuántos Efraínes habrán hoy en día, ¿no? En nuestro país? Más que nada en Lima, en La Parada, que en donde los niños trabajan 12, 13, 14 horas, ¿no? Por unas cuantas monedas. Y la justicia, bien gracias. Y las autoridades, bien gracias. Es lamentable, jóvenes. Por eso yo les digo, estudien. El único que te puede salvar de esta situación es el estudio. El estudio. Salir profesional. De lo contrario, va a ser explotado. Quieras o no quieres, quieras o no quieras, va a ser explotado. Te van a explotar, ¿no? Bueno, con esto termino. Eh, si alguna duda hubiese, estaremos clarificando en horas de la tarde, por favor. En su texto hay
en su texto, es decir, en su libro, hay algunos textos, acá estoy viendo, por favor tienen que leerlo y para desarrollar y así terminar con todas las actividades en horas de la tarde.